¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Enseguida arrancamos formalmente QR, enseguida les contamos el mensaje del mercado y cuánto esto preocupa sobre el plan económico de Javier Milei. Vendrá Agustín Rossi para charlar sobre una reunión muy importante que hoy el peronismo tuvo en San Vicente por los 50 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón, cómo se traslada eso al presente. Hablaremos de los despidos en el Estado. Muchos temas en el QR de hoy para arrancar la semana en esta jornada de lunes. Pero Corrientes sigue urgente. ¿Por qué? Porque hubo movilizaciones que terminaron hace minutos nada más. En 9 de julio, en Goya y también en Corrientes Capital. Porque ya la situación no da para más, porque el pueblo correntino, de la misma manera que en general en toda la Argentina, hay muchísima preocupación y hastío sobre la marcha de una investigación por Loan Danilo Peña, el pibe de 5 años que hace 18 días que no aparece, y las sensaciones que hay, incluso cortocircuitos muy pero muy fuertes entre distintos actores de la investigación, probablemente del gobierno nacional con el gobierno de la provincia de Corrientes, y sobre esto no queremos perder pisada, porque aquí las hipótesis ya son todas, porque no hay certezas o no hay mayores certezas. Está nuestro compañero Cristian Balbo, allí en Goya, Corrientes, lugar donde se desarrolló hasta hace minutos una de las movilizaciones que les contábamos. Cristian, en vivo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Una jornada, la verdad, cargada de información y con movilizaciones en 19 localidades de Corrientes. Hoy se movilizaron los ciudadanos de esta provincia y de manera masiva. Aquí en Goya muchísima gente, al menos 3 cuadras de vecinos, en su mayoría mujeres, con sus hijos que salieron a las calles a partir de las 6:30 de la tarde reclamando justicia por Loan, y con los niños no. Eso es lo que más se escuchó en el marco de estas marchas. Pero además en materia judicial es un día también muy importante porque se hizo la pericia. El personal de la unidad criminalística de la Policía Federal Argentina trabajó sobre la camioneta, pieza fundamental en el marco de esta investigación, a partir de la denuncia que hizo Laudelina, la tía de Loan, abonando la hipótesis de un accidente. Lo cierto es que dio positivo el luminol en su rueda delantera, una mancha roja, todavía no se puede determinar si es de sangre, también un golpe en lo que es el chapón debajo de la camioneta y también en el paragolpe delantero. Esto va a ser materia de investigación. Lo que están pidiendo los abogados, sobre todo de la familia de Loan, es que se presente en calidad de testigo, pero en la justicia federal, que es la que está interviniendo en primera instancia, considerando que aquí hubo una organización delictiva que secuestró para explotación a Loan. Y es por eso que se ha generado mucho malestar y mucha bronca en los ciudadanos de Corrientes, porque ellos consideran que a Loan se lo llevaron básicamente para un delito que es un secreto a voces aquí en esta provincia, que tiene que ver con la trata de personas, y que la intención con la Laudelina fue embarrar la cancha, desviar esta investigación con otro rumbo. Pero claro, el fiscal hoy se reunió con los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, Pablo, que representan a los padres de Loan. Marcharon también junto con la familia en 9 de julio, la localidad donde ayer también estuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Pablo, con al menos 300 efectivos que continúan rastrillando. También los tuits del gobernador, Pablo Gustavo Valdés, al momento de que declaró Laudelina que se trató de un accidente, manifestando que están a un paso de acercarse a la verdad con respecto a lo que ocurrió con Loan. Bueno, todo esto desconcertó a los correntinos, sobre todo porque se presumía que la investigación iba en buen curso. Pasaron 18 días desde aquel 13 de junio cuando Loan fue a caballo con su padre a la casa de la abuela. También las declaraciones del propio presidente de la Nación, quien ayer manifestó que está haciendo un esfuerzo muy importante para poder dar con Loan. Con lo cual tenés todos los poderes: el poder nacional, el poder provincial, la justicia local, la justicia federal. Todos los actores. Lo cierto es que más allá de las declaraciones que hacen, las manifestaciones, las fuerzas federales desplegadas aquí en Corrientes, Pablo, Loan no aparece. Bien, gran resumen. Cristian, estoy pensando siempre en audiencias que quizás no están en el momento, pero llega a esta hora de la noche y es un muy buen, insisto, resumen para saber más o menos dónde está la situación, en dónde está la investigación, cuáles son los cortocircuitos y las tensiones. 2 preguntas, Cristian. Entiendo, veremos si lo podés confirmar o no, si no seguiremos trabajando sobre esto, que una de las movilizaciones fue hasta la casa del gobernador. Y la segunda pregunta es si tenés datos para corroborar que hay tensiones entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Corrientes, insisto, por las idas y venidas, por las acciones
por la acción u omisión en distintas oportunidades, tanto de las policías o de las fuerzas de seguridad como de las distintas instancias de la justicia. Hubo movilizaciones hacia la casa del gobernador. La movilización más masiva fue en Corrientes Capital. Recordemos que ayer Laudelina se encontraba en esa ciudad, había sido trasladada desde aquí, desde la localidad de 9 de Julio, el pueblo donde ella vive, donde también desapareció Loan el pasado 13 de junio, apedrearon el frente de ese hotel, tuvo que intervenir la Infantería Provincial, pero hay una grieta muy importante aquí. En primera instancia queda en evidencia entre la justicia provincial, que fue la que le tomó declaración a Laudelina abordando la hipótesis del accidente, y la justicia federal, que venía tomándole declaración testimonial al círculo primario, primero a los padres, después a los hermanos de Loan, y iban a llegar al punto de Laudelina cuando de repente, o casualidad, apareció la beta local para llevarse a Laudelina, para arrancarla aquí de esta localidad, claro, y llevársela a Corrientes Capital. Obviamente que hay diferencias, sobre todo a partir de estos tweets que publicó el gobernador manifestando que se iban a acercar a la verdad, justo cuando estaba por llegar la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei aquí a Corrientes. Todo daba a entender que ayer iba a ser un día de información vital en el marco de esta investigación, que íbamos a estar cerca de acercarnos a la verdad. Si vos tenés a los principales actores políticos, locales y nacionales presentes en el territorio, hasta en el mismo lugar donde se lo vio por última vez a Loan aquel 13 de junio, cuando salieron de ahí, estábamos todos los periodistas esperando algún tipo de resolución o información que pudiese tranquilizar sobre todo a una ciudadanía que está en alerta permanente, porque estamos hablando de una familia que perdió un menor de 5 años y que se presume que estamos frente a un delito de trata de personas, que es un delito transnacional, es un delito redituable, sí, claro, el más redituable después de la venta de armas y el narcotráfico, con lo cual, en ese sentido, como hay connivencia judicial, política y policial, la ciudadanía salió a la calle a decir: queremos justicia por Loan, queremos que aparezca Loan en primera instancia. Acá lo están buscando con vida todavía, aunque pasaron 18 días, pero lo cierto es que la intención, se presume, fue la de querer embarrar la investigación judicial, pero bueno, veremos si se van causando a partir de hoy, como ya lo viene haciendo la Justicia Federal, y la citan a Laudelina ya en el espacio federal, en la Fiscalía Federal aquí de Goya, Pablo. Bien, Cristian, gran trabajo, y por supuesto, cualquier novedad tenés prioridad. Un gran abrazo. Fuerte abrazo. Bien, así arrancamos QR, insisto, con mucha atención y tratando de hacer un resumen de este caso y de la búsqueda de Loan, que nos tiene en vilo argentinos y argentinas. Imagínense lo que ocurre allí en la propia provincia de Corrientes. Arrancamos QR y siempre con las voces del día. Dale. Viene, Lautaro. Estábamos preparados para poner en duda el mundo. Y ahora hay gente que cree lo que sale en TikTok. Lo que dijo la ministra, me da vergüenza decirlo. No lo diga, no lo diga, porque la verdad que es... Lo de los bichos, lo de los animales. Se ha decidido convocar al embajador de la República Argentina en nuestro país para expresar nuestro enérgico rechazo por las declaraciones vertidas por la oficina del presidente de la República Argentina, Javier Milei. Cuando uno dice que va a salir del cepo, tiene que salir, porque si no las inversiones no vienen. ¿Cómo vas a traer la plata a 900 cuando te saquen el cepo de repente es 1.100, 1.200 o 1.300? Por decreto no se puede frenar la búsqueda de los nietos y nietas. Entonces, con ese criterio de mandato que tienen, elegido por el pueblo, hacen estas cosas que nos dejan destrozados pero no muertos. Los desaparecidos son los trabajadores despedidos. Este gobierno, que encabeza el presidente Milei, está condenando a la muerte civil a decenas de miles de familias todos los días. Tous les Français, attachés à leur liberté, au redressement de la France, à me rejoindre pour amplifier la dynamique et faire gagner l'union nationale face à ceux qui entendent nous diviser, abîmer l'ordre public et bafouer nos valeurs. Se despidieron enfermeros de áreas muy sensibles como neonatología, del turno noche, turno mañana, biólogos moleculares que se encargan de detectar algo tan sensible como la leucemia, fisiatras que atienden niños en el hospital, neumonólogos, trabajadores de la guardia adultos, gente que salva vida todos los días. Le vuelvo a proponer a Milei que celebre su pacto el 4 de julio
una fecha más adecuada para entregar banderas históricas de nuestro país. Soy liberal libertario. La diferencia es que yo soy liberal libertario y no soy liberal libertarado. La muy importante elongación de principios que un sector de la oposición le dio la foto de apoyo político que el gobierno necesitaba mostrar, y necesitaba mostrar a quien verdaderamente le importa que la vean. Estamos hablando del mercado y estamos hablando de los organismos internacionales de crédito, del Fondo Monetario Internacional en particular. La foto llegó, pero el gobierno el viernes hizo un anuncio donde lo más importante fue lo que negó. Y lo que negó por cuarta vez. El gobierno no va a devaluar y el gobierno agregó que la deuda con los bancos va en la misma caja que la motosierra, es decir, en la caja del ajuste para lo que el gobierno había denominado casta. Después nos dimos cuenta que el PAMI tiene casta. Enseguida Hernán Lecher nos va a mostrar los datos que demuestran que al gobierno no le creen. Y que al gobierno no le crean es un problema político muy serio. Para un gobierno del mercado, que no le crean es una sentencia de permanente volatilidad. Al gobierno no le creen de dónde va a sacar los dólares que necesita y al gobierno no le creen que la sociedad soporte más ajuste. Si el gobierno tenía un as en la manga, probablemente el momento de mostrar ese as era el viernes, en esa conferencia de prensa del ministro de Economía y del titular del Banco Central. Que el gobierno retroceda como otra opción, una opción el as en la manga, otra opción, que el gobierno retroceda, bueno, no parece Milei esa clase de líder. Es decir, traicionaría todo aquello que lo llevó a donde está. Tercera opción, el gobierno va a seguir derecho, a esta velocidad y en el mismo rumbo. Bueno, los de su propia clase le están advirtiendo la pared, le están advirtiendo la realidad. Milei es un presidente al que siempre se lo analiza desde su propia entrada en la carrera política, en la propia campaña, durante el proceso electoral. A Milei siempre se lo analiza en función de su conexión con la realidad. Y a la dirigencia opositora que lo acompaña o que le ha dado esa muestra de apoyo político, se la analiza respecto de si va a estar a la altura del drama que toda crisis derrama. Quizá la única teoría del derrame que efectivamente funciona. Así arrancamos formalmente QR. Bienvenidas, bienvenidos. Y esto es lo que decía el presidente Javier Milei anoche como parte de ese mensaje político para que le crean. Yo he decidido que Estados Unidos sea un aliado. Digamos, entonces de vuelta, estoy del lado de las democracias liberales. La experiencia que tiene el hijo en el tema de la justicia, digamos, o sea, digo, de vuelta, hay gente a favor, hay gente en contra, todo el mundo, digamos, es una sociedad que está dividida y todo genera materia de debate. No, yo no voy a cambiar las cosas, y menos voy a cambiar las cosas por tipos que vienen pifiándoles hace 6 meses todo el tiempo. Sí, escuché a uno que dijo que se puede ir ya y le pegaron una patada en el traste a los 15 días cuando hizo los anuncios. Así el doctor López Murphy, sí, bueno, por eso, digamos que antes se fije cómo le fue a él en la historia. Ni es cierto lo que dice el fracasado de López Murphy, y tampoco es cierto lo que dice el resentido fracasado de Melconian, que además son parte de la decadencia. Estamos entrando ahora en lo que sería la fase 2 del programa de estabilización, que es, bueno, terminamos con lo que es el déficit cero y eso ya está consolidado. Ahora vamos a lo que es la emisión cero. Le tiraron 14 toneladas de piedra. Ahora quisieron hacer lo mismo y hacer un golpe. No pudieron. ¿Para usted quisieron hacer un golpe? No, ¿o tenés alguna duda? Estamos en niveles tanto en jubilaciones como en salarios reales por encima de los niveles que teníamos en noviembre del año pasado. Empezamos a parecernos a países como Alemania, Italia, Francia. Esto no es menor porque los países más libres crecen el doble que los reprimidos y cómo arruinó cada cosa que tocó él. Entonces es un problema, digamos, de cómo definir las cosas. Es decir, quizás para él, digamos, enamorado del modelo soviético que se cayó y aplastó a los zurdos,
para él eso es lo bueno y lo malo es ser libre. Cada análisis del oficialismo implica un análisis de la oposición. Enseguida estamos con Agustín Rossi, que hoy estuvo en un acto muy importante para el peronismo en San Vicente, pero el presidente Javier Milei volvió a hablar un domingo por la noche, repite, como el fin de semana anterior. Había hablado ya el viernes por la mañana, había hablado también el ministro de Economía. Cada vez que hablan autoridades de estas características, tratan de ordenar la escena. En términos teatrales, ordenar la mirada del público, de las audiencias, de la ciudadanía. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, insistimos, porque hay cosas que no están saliendo como el gobierno y el ministro de Economía quiere. Hernán, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Día ¿Dónde picante. vemos eso? Día picante. Uf. A ver, ¿por qué y dónde vemos? Dale sustento a todo lo que comentamos recién en la apertura. El mercado no le cree. ¿Por qué decimos esto? Porque básicamente el dólar hoy se escapó. Estamos hablando de los dólares bursátiles, el dólar blue y el CCL y el MEP. Ahora, ¿por qué hoy? Sí. Porque es el primer día hábil después de ¿qué? De la conferencia del día viernes. De la conferencia de Bausili y de Caputo. Claro, es decir, es la reacción que no pudo haber en la conferencia del viernes porque era tarde. ¿Quién reaccionó? Entre otros, Jorge. Jorge, no, este es George Washington. Digo, la aclaración, la inteligencia artificial hace cosas maravillosas. Si presta mucha atención, Jorge no para. Bueno, no para porque... Se fue de juerga el fin de semana. Y anduvo ahí, claro. Y el lunes no se detuvo, diría. Gran trabajo, Mache González. Efectivamente. Bueno, a ver, ponemos Jorge no para porque recién lo mencionábamos. Hoy fue un día picante en todos los dólares. El contado con liqui subió casi 5%, algo parecido al MEP. Subió el blue. ¿Viste que hace unos días decíamos, che, tienen que arbitrar? Bueno, finalmente arbitraron. Subieron más esos dos que el blue, que había pasado lo inverso la semana anterior. Bueno, el dólar mayorista no se movió, se está moviendo al 2% mensual. Claro. Eso es básicamente casi nada. Y fíjate, el MEP te decía casi 5%, el CCL 5%, un poquito menos el blue. Fíjate los valores, 1413, 1405, 1402. Arbitraron. Esto era lo que decíamos. Ahora, ¿a dónde voy? Bueno, explícame de vuelta lo de arbitrar. Lo de arbitrar es, yo compro acá y vendo acá. Acá me hago unos pesitos, 7 pesos, no hay diferencia. Pero la semana pasada tenías tal vez 30, 40 pesos entre los dos dólares. Entonces entrabas en uno, comprabas en el MEP y vendías en el blue. Ese rulo básicamente te dura un ratito, porque yo voy allá y hago subir ese. Entonces se juntan los valores. Bien. Eso es un poco lo que pasó hoy, pero insisto, en un día de tensión por todo esto. Ahora, te decía, el origen es la conferencia de prensa del viernes. ¿Qué pasó en la conferencia de prensa del viernes? Todo el mundo estaba esperando algo. ¿Te acuerdas que el día jueves nosotros dijimos, che, mañana quizás hay algún anuncio? Y especulábamos y decíamos, debe haber algo que nosotros no sabemos y bla, bla, bla. No pasó nada. Se sentaron allí, el presidente del Banco Central, se sentó el ministro de Economía y dijo, bueno, vamos a seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Así abrimos el viernes. Lo que pasó es que no pasó. Lo que no pasó. No hubo ningún anuncio. De nuevo, el mercado no tuvo reacción porque, básicamente, luego vino el sábado y el domingo, pero hoy el mercado dijo, mirá, no entiendo qué quisiste hacer. No te entiendo, esto ya estaba. No te entiendo, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cuándo me vas a eliminar las restricciones cambiarias? ¿Qué vas a hacer? La patearon a la tribuna. Y este fue el efecto. Fíjate, esta es la curva del dólar blue. Acá te puse un par de fechas que son interesantes. Ahí ves el 1405 del día de hoy. Fíjate cómo se viene incrementando desde este punto, pero si querés, se viene incrementando desde este punto, que tenés un raíz al alza, salvo alguna quietud relativa en los primeros días de junio. ¿Qué pasó el 13 de mayo? Que el dólar estaba solo a 1.045 pesos. Ahí fue la baja de tasas, la última baja de tasas, que trajo serios problemas en la brecha. Y acá le trae dolores del cabeza al gobierno. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el gobierno reivindicaba como éxito era básicamente la reducción de la brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos. 55% de brecha. Es difícil explicar, podemos discutir si va a precio o no, pero es difícil explicar que te está yendo bien y el mercado te cree si tenés una brecha de ese tipo. Y acá algo que ya los que nos están viendo dicen, otra vez Hernancito, sí, pero porque esta es la razón de ser, el fondo de la cuestión que expresa por qué el mercado tiene dudas. Yo insisto, a ver, Pablo, vos tenés un bono en dólares. ¿Qué querés? Cobrarlo.
Y si vos ves que el Banco Central está vendiendo dólares, Sí. ¿no te genera un poquito de ruido? ¿Y dónde los va a sacar? Claro, la pregunta es, más allá de lo que tenés, corregime. El mercado dice, bueno, a ver, analizo qué es lo que promete el gobierno, cuál es su política económica, qué es lo que va a hacer y qué es lo que reiteradamente dice que no va a hacer. No termino de entender de dónde va a sacar los dólares para pagarme. Básicamente. Eso es. Básicamente, en junio vendió dólares. ¿Bien? El Fondo Monetario le dice, tenés que devaluar. No, yo no devalúo nada, no sé qué. Sí. Bueno, ¿dónde lo sacás? Hoy compró 50, pero muy poquitito. Básicamente las dudas están puestas en eso. Porque además la semana pasada pasó una cosa que en el devenir de las discusiones económicas y políticas, sobre todo en la Argentina, pasó casi de largo. El gobierno anunció la desregulación de una medida que digamos, si yo soy un exportador, por ejemplo, y retengo la cosecha, Sí. cuando iba a tomar un crédito me aplicaban una sobretasa. Eliminaron eso. Es un incentivo a que no liquide. Claro. Básicamente no se entiende. Genera aún más tensión en esta cuestión. El tipo de cambio real multilateral está casi en la equivalencia de cuando asumió Milei. Es difícil imaginar que el mercado en esas circunstancias te crea. Bien. Y vos decías, además, no te creen en el ajuste. Después lo vamos a contar en un ratito. Sí, después vamos a explicar con detalle del modo en que Hernán lo suele hacer, muy pedagógico, cuál fue el único anuncio que sí hubo el viernes y nosotros resumíamos, corregime si eso lo hacíamos bien, que lo que promete el gobierno es que va a haber más ajuste. Sí, te spoileo, esa es la conclusión, Sí. la spoileaste vos. Básicamente va a haber más ajuste porque si pasa del Banco Central, y después vamos a explicar cómo, al Tesoro, Sí. el Tesoro necesita recaudar más o hacer un ajuste mayor para que ese excedente le permita pagar los intereses de la deuda. Bien, enseguida volvemos con Hernán con este tema. Algo antes de cerrar que me parece importante. Ustedes recuerden de qué manera se utiliza permanentemente los valores del dólar ilegal o del dólar blue. El ministro de Economía dijo en la conferencia de prensa que en realidad era un mercado muy chiquito, que no tenía mucho sentido seguirlo. Bueno, es el propio ministro de Economía que en lugar de la oposición o cuando estaba en oposición, cada vez que había un movimiento del dólar ilegal o del dólar blue, decía, bueno, este es un indicador de que el gobierno anterior salta por los aires, de que la cosa no funciona. Es interesante observar la doble vara que hay respecto de algunos indicadores. No lo digo, en realidad lo que estamos diciendo es, ahora, visto con esa vara, el gobierno tiene un problema muy importante, sobre todo porque el gobierno sí le importa lo que dice el mercado, porque es un gobierno de mercado. Mucha volatilidad, veremos cómo el gobierno hace, qué decisiones toma para tratar de contener esta situación, además de salir a hablar día por medio para avisar que no va a devaluar o que va a tomar otra decisión. Nos vamos a ir a la mesa, ya nos está esperando Agustín Rossi. Hablaremos con Pablo Ibáñez sobre algo muy importante. Hablamos del oficialismo y entonces en Espejo hay preguntas respecto de la oposición y sobre todo respecto del peronismo. Hoy un acto muy importante en la Quinta de San Vicente por los 50 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Compartimos palabras de Axel Kicillof y nos vamos a la mesa y charlamos con Agustín Rossi sobre esto. Cuando en el 73 Perón propuso el pacto social, lo hizo luego de deliberar con los sectores, consensuar e incluir a todos ellos, a la industria, al campo, al movimiento obrero y al Estado. Y el primer objetivo de ese pacto social era alcanzar una participación de los asalariados del 50% en el ingreso, era incrementar los salarios reales, era mejorar la distribución del ingreso. En esa misma línea, digo hoy que nuestro único pacto es con el pueblo. Bien, ya charlamos con Agustín Rossi, como ustedes veían, estuvo en el acto en San Vicente, pero antes le pregunto a Pablo Ibáñez. Pablo, como analista, en la previa, ¿qué ibas a observar en un acto de estas características y en este momento? No, llegó con un poco de ruido porque en un momento se hablaba de que iba a haber más de un acto. La convocatoria de Axel Kicillof fue bastante temprana, fue hace 2 o 3 semanas tratando de hacer un acto central en lo que fue en su momento la casa de Perón. Finalmente, la foto final es de todos los actores, o de casi todos los actores de Unión por la Patria, mostrando esa señal, si se quiere, de unidad. Hubo, ya mirando los detalles muy sutiles, un solo episodio
que se sabe que viene una relación tensa entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Hubo una comunicación, hubo una invitación del gobernador para que Máximo Kirchner, que es presidente del PJ bonaerense, digamos, no solo es eventualmente diputado nacional, si tiene aniversario de la muerte de Perón, provincia de Buenos Aires, uno podría imaginar que el presidente del PJ podía estar ahí, pero según se contó, Máximo no quiso subir al escenario, como entendiendo que la foto podía ser un poco más institucional. De hecho, el cuadro que se ve sobre el escenario es Axel Kicillof, Verónica Magario, la vicegobernadora, y dos referentes del peronismo del interior, Quintela de La Rioja y Corpachi de Catamarca. También da la impresión que había ahí, Pablo, una idea de salir del formato AMBA, que ha sido muy cuestionada por distintos actores del peronismo respecto a justo acá está Rossi, que era uno de los pocos funcionarios que no era casi AMBA en el gobierno, por lo menos entre los ministros, que era un reproche que aparecía eventualmente y cada tanto en algunos sectores del peronismo. Agustín, gracias por aceptar la invitación. No, por favor. Para charlar un rato. Bueno, el sol en la cara denota que fue un día largo frente al peronista. Sol, allí en San Vicente. Bueno, a ver, ¿coincidís con la mirada de Pablo o eventualmente qué impresiones te llevaste como peronista y en este momento del acto en San Vicente? Bueno, lo primero que a mí se me surge es dimensionar la envergadura del líder de Perón, ¿no? Porque 50 años después de su fallecimiento, estamos en presencia de un dirigente político que conformó, sin ninguna duda, el movimiento político más importante que hoy tiene la Argentina, independientemente si estás en el oficialismo o en la oposición. Y si seguimos hablando de alguien después de 50 años que ha fallecido, es porque sus ideas, sus acciones siguen teniendo un nivel de vigencia más allá de las necesarias actualizaciones. Siguen interpelando a toda la sociedad, porque existe el peronismo, de la misma manera existe el antiperonismo. Digamos, sí, más allá de todas las actualizaciones necesarias que los distintos momentos o las distintas épocas van marcando. Me parece que los peronistas nos merecíamos un acto de esta magnitud para recordar a Perón. Fue un acto de importancia, unitario, como se decía recién, con todos los sectores políticos, todos los sectores sociales allí presentes. Y me parece que además, en un momento en donde la semana pasada el gobierno obtiene su primera victoria parlamentaria y sale a decir por forma directa o indirecta, vamos por más o vamos por todo, aparece el peronismo diciendo, bueno, nosotros a eso vamos a oponernos. Nosotros estamos absolutamente en contra de las políticas que lleva adelante el gobierno y aparece un peronismo con volumen, con envergadura, con músculo, como para oponerse a esas iniciativas. Pero a ver, ¿con qué tipo de construcción política y sobre todo pensando en de qué manera interpelar a una sociedad que fue muy contundente, más allá del porcentaje, en elegir a alguien como Milei como mensaje de todo lo que pasó atrás? ¿Cómo habrá sido el desencanto con todo lo que pasó que terminamos eligiendo a alguien como Javier Milei? Entonces vuelvo a la pregunta, ¿con qué construcción política frente a esto para interpelar de qué manera? Porque no tienen que interpelar solamente a los peronistas, tienen que interpelar también a otros sectores. No, bueno, yo creo que para eso hay que imaginarse la Argentina que viene, ¿no? La Argentina que viene con este gobierno, porque la Argentina que viene con este gobierno es una Argentina que va a sufrir un tsunami socioeconómico, una catástrofe socioeconómica. Es una Argentina con hambre, con indigencia, con pobreza, con desocupación, con inflación, con recesión económica y con entrega de recursos naturales. ¿Eso si a Milei le sale bien o si le sale mal? No hay ningún indicador, no hay ninguna experiencia en el mundo que pueda decir que esto vaya a terminar con buen puerto. Porque si además, recién veíamos lo que decía Hernán y lo que decías vos claramente, si un gobierno pro mercado, el mercado le da las espaldas, un gobierno que dice que se viene, que en un momento en donde estamos en el marco de la cosecha gruesa, tiene que salir a vender dólares cuando tendría que estar comprando dólares. En el marco de la cosecha gruesa, salir a vender dólares es más o menos como vender hielo en la Antártida, ¿no? Ahora, entonces, la realidad es que yo no tengo ninguna expectativa de que esto salga bien para el conjunto de los argentinos, va a salir muy mal. En ese marco hay que imaginarse esa Argentina y hay que dar respuesta a esa Argentina. Entonces, la respuesta a esa Argentina que nos va a dejar Milei cuando sea,
tienen que ser mucho más que un blister de ibuprofeno, ¿no? Tienen que ser medidas Agustín, revolucionarias, tienen que ser medidas trascendentes. Hoy se la nombró mucho Evita, ¿no? Y lo nombró mucho Axel en 2 o 3 oportunidades, además de Perón. Evita tenía una frase que decía: el peronismo será revolucionario o no será nada. Bueno, yo parafraseando a Evita digo: ¿el peronismo volverá revolucionario o no volverá? Ahí voy, Pablo, ese que tenés pregunta, pero sobre esto que está diciendo Agustín, vos decís, la salida o el modo de interpelar a la sociedad no es con algo amplio y de bajo umbral, No, al contrario. amplio sí, revolucionario también, disruptivo también. Amplio sí, con todos los sectores de la sociedad, porque la verdad que este tipo nos va a dejar un desastre socioeconómico. Entonces, yo digo claramente, hay que tener un diagnóstico absolutamente acertado de lo que va a suceder en los próximos meses y en el próximo tiempo en la Argentina, y también en ese diagnóstico identificar quiénes son los ganadores y los perdedores de este proceso. Porque acá no es que todos los argentinos están perdiendo. Acá los grandes grupos económicos, el señor Arcor, el señor Techín, el señor Bulgeroni, todos esos grandes grupos económicos han tenido ganancias enormes durante todo este tiempo, en estos 6 meses. ¿A costa de qué? A costa del empobrecimiento de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionados y del cierre de las pymes. Entonces, si yo me imagino un gobierno nacional y popular, que le vamos a volver a pedir esfuerzos siempre a los mismos. Entonces hay que pedirle esfuerzo a los que ganaron durante todo este tiempo. Y entonces desde ese lugar vamos a tener que empezar a reconstruir la Argentina, porque la verdad es absolutamente esa. Ahí yo escuchaba en el informe inicial que ustedes ponían las declaraciones de Milei sobre López Murphy y el posterior comunicado del bloque que lidera Miguel Pichetto. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué le votan? Y le votan porque en realidad le están votando a favor del poder económico de la Argentina. Entonces el peronismo tiene que decir si concilia con ese poder económico o si transforma la estructura económica del país. Esta es mi mirada. Y yo creo que hay que transformar la estructura económica del país, porque ese poder económico lo único que quiere es ganar más. Ganar más y pagar menos salario, pagar menos jubilaciones, pagar menos pensión y pagar menos impuestos. A ver, habló Axel Kicillof sobre la libertad, también en el acto de hoy, la libertad y Perón. A ver, escuchémoslo, de qué manera reflexiona sobre, bueno, un elemento muy importante, identificatorio del gobierno de Javier Milei. Hay que escuchar de nuevo a Perón cuando se refería a la libertad. Decía Perón, hay 2 clases de libertad. La libertad de las naciones, basada en la libre determinación de los pueblos, en la soberanía política y en la independencia económica. Y la libertad del hombre, que consiste en el respeto de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Hay, pues, una libertad esencial, la colectiva, y otra que es su consecuencia, la individual. Y remataba, nadie puede presuponer hombres libres en una nación que se esclava. A ver, Agustina, hay también una pregunta, Pablo lo encuadraba, sobre las discusiones internas dentro del peronismo en este momento. De alguna forma, este acto también intentaba dar una muestra, por lo menos de reunión en un día tan importante. ¿En qué momento están esas discusiones? ¿Otra vez el peronismo las va a ocultar, digamos, o se van a dar de otra manera, más de cara a la sociedad? El peronismo es un movimiento muy grande, con una cantidad enorme de dirigentes y de militancia política. Yo creo que, yo digo lo que hago yo, digamos, ¿no? Uno muchas veces se enoja con otro compañero, con otro dirigente o con una compañera. Inmediatamente me pongo a pensar en lo que tengo enfrente. Lo que tengo enfrente es lo más cruel, lo más insano que tiene la sociedad argentina en 40 años de democracia. Entonces eso me hace achicar cualquier diferencia que pueda tener, de poner cualquier diferencia que pueda tener con un compañero para tratar de acumular en la construcción de un poder popular que permita ganar las próximas elecciones. Entonces, esto me parece. Lo que yo creo es que el peronismo sí tiene que darse un debate sobre qué quiere hacer en el gobierno, fundamentalmente, porque
Ese debate es un debate que trasciende los nombres. Los hombres y las mujeres de nuestro espacio político y de qué lugar nosotros nos vamos a tener que parar en las próximas, en una potencial cuestión nueva gestión del peronismo en la Argentina. Eso es lo que tenemos que debatir claramente. Yo estoy proponiendo hace bastante tiempo que el peronismo que viene tiene que ser un peronismo disruptivo. Sé que suena anticuado decir peronismo revolucionario, pero bueno, voy a tratar de ponerlo de moda. Digamos, no, creo que hay que tener un peronismo revolucionario, un peronismo que vuelva y venga a revolucionar las estructuras económicas de este país, porque en realidad este capitalismo que hoy tenemos no es el capitalismo que se encontró Perón y que hablaba de un capitalismo productivo y de defender al que invierte y al que trabaja en su inversión. Este es un capitalismo que entonces, el capitalismo de Milei, los únicos privilegiados son los grandes grupos económicos. Entonces, nosotros estamos parados en otro lugar y tenemos que volver de qué manera se transforma esa situación. Ayer habló Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a compartir un tramo que nos llamó la atención, o por lo menos que nosotros quisimos resaltar. No sin antes decirle, fue una charla con Pedro Rosenblatt, a partir de los 50 años del fallecimiento de Perón. Pedro Rosenblatt todo el tiempo queriendo hacerla reflexionar a Cristina sobre el peronismo y llevándola a aquellas generaciones, a los distintos gobiernos de Perón. Y Cristina Fernández de Kirchner parecía estar con ganas de conversar sobre, eventualmente, lo que en el presente significaba todo eso. Hasta que llegó un momento en que Rosenblatt le pregunta por las agendas actuales. Y Cristina Fernández de Kirchner contesta lo siguiente. Presten atención. No puede ser que el peronismo discuta solo. Si no, parece una cosa... Estamos locos, estamos discutiendo entre nosotros. No, me parece que tenemos que discutirlos con alguien más. Y a mí me parece que con alguien más tenemos que discutir, por ejemplo, qué hacemos con la deuda. Brasil también tuvo una inflación altísima del 3000% e Israel también y pudieron superarlo. Pero para eso tenés que tener acuerdos básicos, no bases. Bien, Cristina dice, primero, no hablemos solamente del peronismo, tenemos que hablar con otros y tiene que haber un acuerdo básico. Dice, es el problema de la deuda, el problema de la restricción de los dólares. Después nos podemos poner a discutir sobre si reformas laborales, sobre etcétera, etcétera. Pero lo básico es construir con otros espacios por fuera del peronismo la solución al problema del tema de la deuda y del tema de los dólares. ¿Tu reflexión sobre eso? El problema lo comparto absolutamente. Me parece que además el reportaje de ayer fue una Cristina excelente, a mi criterio, digamos, ¿no? En términos generales, hablando como estadista, hablando de lo que pasa hoy y hablando de la potencialidad del futuro. Obviamente que hay que construir un consenso, que los consensos cuanto más amplios sean, mejor es para construir la Argentina que viene. Ahora, lo que nosotros también tenemos que tener es claridad, digamos, ¿no? Porque el consenso se construye a través de que uno proponga una claridad y un rumbo claramente a seguir. El nivel de endeudamiento que va adquiriendo la Argentina y con un gobierno que dice que además el mismo ministro que tomó la deuda primogenia con el Fondo Monetario Internacional plantea de que tiene que conseguir 10.000 millones de dólares más para el conjunto, para la Argentina, pidiendo al Fondo Monetario Internacional, es un problema claro, concreto y específico para el crecimiento económico de la Argentina. Y eso que en estos meses, en estos años, no estamos teniendo los vencimientos más importantes de todo lo que significa el endeudamiento de la Argentina. Ahora, ese es un problema. El alineamiento internacional de la Argentina es otro problema. Porque solamente a Milei se le puede ocurrir en un mundo multipolar alinearse en forma automática. Algunos lo comparan con Menem y cuando Menem hablaba de las relaciones carnales. Pero el Menem de la década del 90, en las relaciones carnales, el mundo era un mundo unipolar. Había caído la Unión Soviética, había caído el muro de Berlín y se aparecían los Estados Unidos como el único... Sí, ayer también Cristina explicaba que era un mundo totalmente distinto. Claro, era un mundo totalmente distinto. Los Estados Unidos ya no es el único poder político, militar más importante. Los BRICS hoy representan en términos de PBI más importancia de lo que tiene el G7. Y este gobierno decidió voluntariamente renunciar a los BRICS, renunciar a una fuente de financiamiento que pueda llegar a tener la Argentina. El 80% de la producción que tiene la Argentina se comercializa con Oriente, no con Occidente.
El 80% de lo que hoy exporta la Argentina se comercializa con Occidente, Bueno, vos decís, con Oriente y no con además del Occidente. tema de la deuda también, la política exterior y otros Pero temas también. sin Me ninguna llamó duda la que la atención Argentina la tiene centralidad de... Sin ninguna duda que la Argentina, porque Cristina completa el análisis que decíamos de la deuda. Cristina lo que dice es que vamos a necesitar más En realidad, Cristina dice, el superávit fiscal que es trucho no resolvió los problemas de la Argentina. Independientemente de que sea trucho, no resolvió el problema. ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno hoy? Le faltan dólares. Ante un gobierno que le faltan dólares, lo que hace el gobierno impulsa un régimen de inversiones que no le va a dejar dólares. Entonces, ¿a dónde vamos? Dice Cristina. Y esta es la pregunta que realmente se tiene que hacer el conjunto de la sociedad argentina. ¿A dónde va la Argentina cuando tiene un problema permanente, acrecentado de faltante de dólares, que aprueba un régimen de inversiones que no le va a dejar divisas? ¿Qué le van a pedir? ¿El 40%, 50% de derechos de exportación a la soja? Porque los únicos que en este esquema van a terminar dejando divisas van a ser el sector agropecuario. Entonces, digo, claramente me parece que allí está una gran parte de los problemas que va a tener la Argentina en los próximos tiempos, digamos. Por eso este régimen de inversiones es claramente nocivo para el conjunto del país. Agustín, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Vamos a seguir analizando el momento político. Javier Milei habló ayer por la noche también en una entrevista respecto a su relación o cómo está pensando su relación con el PRO. Lo dijo de esta manera. Estoy muy agradecido a muchos diputados del PRO, como ser el caso de Cristian Ritondo, de Silvia Los Penato, del Colo Santilli, de la propia María Eugenia Vidal, con quien yo tenía grandes diferencias, ni que hablar con el diputado Iglesias. Con el diputado Iglesias hemos estado juntos tanto en lo que fue la gira del G7 como la reciente. Ha tenido una labor destacadísima en términos de no solo mirar el problema en la cuestión comercial, sino también en la cuestión geopolítica. También hay alguien, con que también tengo una excelente relación y trabaja muy bien, como es el caso de Hernán Lombardi. O sea, lo con él, tengo mucho agradecimiento hacia el PRO. Si hoy fuéramos a una elección fusionada, estaríamos sacando el 57% de los votos. Con lo cual, imagínate, con la inflación más baja, con la economía recuperando y con la calle en orden, creo que estamos para hacer muy grandes cosas. A ver, ¿qué estás viendo en la necesidad de Milei de hacer estas aclaraciones respecto al rol del PRO y hacia dónde va? Te cambio la palabra. A ver. ¿A quién no mencionó Milei? A Macri. Mencionó 7 dirigentes del PRO. Uno podría decir, bueno, mencionó a los diputados que lo están ayudando. Bueno, pues extendió otros roles como Fernando Iglesias, que está viajando con él. ¿Dónde lo pones? Porque lo menciona Ritondo, ¿dónde presidente lo pones? Del PJ, presidente del bloque de diputados del PRO. Quiero decir que le agradeció al PRO sin agradecerle a Macri. No lo menciona Macri. Después le preguntan si estaba hablando con Macri. Dijo, hace 2 semanas que no hablo con Macri, pero en realidad tengo una excelente relación, tengo dijo. Buena relación. Lo que va a ocurrir esta semana es tratar de resolver Mauricio Macri es cómo ordena el PRO para ver si mejora sus condiciones de negociación con Javier Milei. Javier Milei habla de la fusión, un proceso que no es para nada nuevo. En algún momento recordamos, yo te contaba una reunión entre Milei y Jorge Macri al inicio de año diciéndole Milei, vamos a un mega frente electoral, y Jorge Macri diciéndole, nos conviene ir por separados porque por separados vamos a tener más legisladores. Sí. Macri insiste con eso, y la explicación por la cual Milei insiste con la fusión es por el número que da. Porque él imagina que solo la fusión le permite una buena elección, una elección contundente en el 2025. Ese es el final de la maratón electoral que ¿Cuál es el imagina. riesgo de Macri en esa escena? El riesgo de Macri es que las relaciones entre Milei y el PRO empiece a ser una especie de proceso de vampirización, que Milei se vaya quedando con dirigentes, que se vaya quedando con conceptos vinculados al macrismo o al PRO, y concrete o clarifique o consolide esto que viene ocurriendo. Se está quedando con los votantes
de Macri. Que son eventualmente lo que importa. Que son los que importan y que son en definitiva los que le dieron en su momento, le permitieron llegar al 56 en el balotaje y hoy todavía buena parte de ese votante está, número más, número menos, si querés discutimos en el indicador preciso, pero en los niveles de acompañamiento a Javier Milei. Claramente Milei va sobre sobre lo que significa el PRO, sobre el votante del PRO, sobre la identidad del PRO, porque tiene el beneficio, y el problema ahí sí es para Mauricio Macri, porque me decía un dirigente muy importante del PRO, cuando un colaborador mío forma parte del gobierno, la primera semana de 10 mensajes me responde 9. A los 15 días me responde 7 y al mes y medio me responde 1 de 10 mensajes, porque ya deja de ser un colaborador mío para ser un funcionario del gobierno. Y el proceso está todo dado. ¿Con quién le pasa eso a Macri hoy? Le pasa, Bullrich? bueno, Bullrich fue la primera que lo hizo, pero después hay una serie de avances que tienen que ver donde los propios diputados suelen tener mayor empatía con Milei, aunque estén tironeados por la situación de Macri, que el planteo que en definitiva le está haciendo Mauricio Macri. Ibas a decir algo, sí, no, y quería preguntarle a Pablo, cuando dice vamos fusionados a la elección, ¿cómo se arma la lista? Ya sé que me estoy adelantando, pero lo digo porque la banda de Bullrich, ¿dónde va? Bueno, por ejemplo, ¿no? Es un dato importante porque no hay que desvincular esto de algo que después vamos a hablar, que tiene que ver con las alquimias electorales que está analizando el gobierno. Y una de ellas es la posibilidad, ya lo charlamos hace 2 o 3 semanas, sobre la posibilidad de eliminar las PASO. Si Javier Milei, si el gobierno elimina la PASO, las posiciones o las posibilidades de negociar de Mauricio Macri se limitan aún más. Claro. Porque el posiblemente, falta mucho tiempo. Puede ser el gran perdedor. Pero además posiblemente se vaya en la elección de medio término una especie de polarización Milei-anti-Milei. Claro. Y no haya lugar para listas que sean oficialismo bis. En un rato vamos a hablar de las reformas electorales y Pablo dice, bueno, pero falta un montón. Sí, cuidado, porque la reforma electoral tiene que discutir este año. Sí. No la puede discutir el año que viene. Sí, no hay una regla que dice que no se puede hacer. Bueno. Pero hay como cierto consenso que las reformas electorales se tienen que hacer con tiempo. Digo no que en el año en que eso va claro, a digo sí que las herramientas electorales también juegan a la hora de resolver las diferencias políticas. Bien. Y para Macri y Milei eso es una herramienta que puede modificar sustancialmente las relaciones. Te cierro con que este jueves finalmente Mauricio Macri va a llevar al PRO a que no se cumpla una promesa de palabra que le había hecho en su momento a Patricia Bullrich de que iba a presidir la asamblea del PRO, que es el órgano medio simbólico. Y no lo va a cumplir. ¿Eso tiene costo para Macri, el vínculo con Bullrich? Tiene la idea de, en términos políticos, es casi una expulsión. Es roja. Sí, porque para hacer una línea chiquita, por ahí es muy puntual. Ocurrió algo parecido con referentes de Bullrich que presidían el PRO de la provincia de Buenos Aires y eso derivó en la fractura de los bloques bonaerenses. Bien. Si ocurre esto y Macri incumple con Patricia en este cargo, ¿se viene una fractura del bloque del PRO? Bueno, el jueves lo charlamos eventualmente. Gracias, Pablo. Bueno, hablamos hasta aquí en QR de las repercusiones del anuncio del ministro de Economía del viernes, de la entrevista que dio el propio presidente Javier Milei ayer domingo, reforzando ese decir, esas posiciones, la reacción del mercado, todo esto ocurriendo en este fin de semana. Desde ya lo que está pasando en las construcciones internas de cada partido, en el propio peronismo. Pero mientras todo esto ocurría, el gobierno llevó adelante otra de sus promesas, la motosierra en el Estado, con enorme cantidad de despidos. Se habla, ahora Irina va a precisar el dato, de 2.300 personas despedidas del Estado. Y esto tiene 2 dimensiones. Una dimensión que es la humana, respecto de personas que dejan su puesto de trabajo, que pierden su trabajo. Y después la particular incidencia sobre las políticas públicas. Pero miren, desde lo humano, este es el correo electrónico que desde el viernes por la tarde empezaron a recibir trabajadores y trabajadoras del Estado. No importa la dependencia a la que efectivamente pertenecían, aunque
son específicamente algunas las que en esta oportunidad, en esta ronda de despidos, han recibido este texto. Un texto muy frío, muy escueto, que dice: por medio del presente les informamos que por indicación de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y en consonancia con el decreto XX, su contrato no será renovado a partir del 1 de julio del 2024. Por otra parte, se informa que en el supuesto de contar con bienes patrimoniales a su cargo, tenés cosas, tus cosas, deberán gestionar su devolución en la sede de esta jurisdicción, y ahí va la dirección. Es decir, o las que tuvieran, que forman parte de su trabajo, que las tenían las personas que están siendo despedidas. Quede usted debidamente notificado o notificada. Este es el mensaje a través del cual, desde el viernes por la tarde, 2.300 personas en todo el país se enteraban que no tenían más trabajo en distintas políticas de Estado. Irina. Algunos se enteraron a través de, en realidad, de sus familiares que recibían los telegramas en las casas mientras ellos estaban en el trabajo. Algunos son telegramas que estaban dirigidos a personas que habían sido reincorporadas, que habían sido despedidas con anterioridad del Estado, que habían sido reincorporadas y después les llega el despido. Otros son contratos no renovados. Hay de todo. Yo te quiero hablar especialmente de dos áreas que lo que representan son políticas públicas que el gobierno ha decidido resignar. Una es lo que era la Subsecretaría contra la Violencia, ¿no? de género, que estuvo hasta hace poco tiempo a cargo de Claudia Barcia. Y en esta dependencia en particular hubo 320 despidos. 320 despidos en total. Es decir, está prácticamente desintegrada lo que era el área de protección de violencia de género y de diversidades. Esto incluye la famosa línea 144, ¿no? Todo el mundo se pregunta qué pasará con la línea 144. Mira, hoy me contaban, Irina, que recibieron el viernes por la tarde los despidos, la notificación de los despidos, y que de todas las operadoras que estaban trabajando en ese momento con la línea 144 recibiendo denuncias de violencia de género, solamente quedaron 2. Quedaban 2 haciendo guardia. Sí. En total, lo que sucede con la línea 144 es que hay turnos rotativos, ¿no? Entonces, según el turno, ha quedado más podada la atención. Pero vos imaginate la escena. No, es 2 personas haciendo esa atención que requiere todo un compromiso emocional, requiere efectivamente cierto ánimo, mientras estaban quedando solamente 2 en ese turno respecto de las demás que habían sido despedidas. Esta es la escena y este es el daño que se le hace a la política pública. Recordemos que la línea 144, la gente, las operadoras que la atienden, lo que hacen es recibir denuncias, pero además dar asistencia, ¿no? A personas que están sufriendo violencia de género, a personas que están en situaciones de riesgo. Sí. Entonces, recortar esto, hay 59 despidos en esa dependencia, eran 144 personas. Imagínate que son turnos que van rotando, ¿no? O sea, no es que queda mucha gente disponible para atender las 24 horas. Bueno, queda completamente, o sea, queda muy desguarnecida la posibilidad de dar contención y de dar orientación a quienes están en situaciones de violencia. Pero no es lo único, ¿eh? Me ocupo primero de lo que tiene que ver con la protección contra la violencia de género. El programa Acompañar se redujo a la mitad. El programa Acompañar, vos tenés en cuenta que hay 7.000 víctimas en una situación que se considera de alto riesgo en todo el país. Y el programa Acompañar está en todo el país y, bueno, quedó casi completamente achurado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad, quedaron 2 personas. 2 personas. O sea, desmantelás directamente esa función de la política pública. Bueno, lo mismo con Acercar Derechos, que es que lo que son equipos interdisciplinarios que trabajan en el territorio, en todo el país. Es una política pública que está siendo abandonada y que te diría que de lo poco que va quedando, queda algo de la línea 144, como decíamos recién, pero ya en condiciones deplorables. Y lo otro es la Secretaría de Derechos Humanos. En la Secretaría de Derechos Humanos hubo 60 despidos desde el día viernes. ¿Qué hay en la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Qué abarca la Secretaría de Derechos Humanos?
Bueno, las políticas de memoria, verdad y justicia. Yo te digo esto, y esto no es una cosa abstracta. La Secretaría de Derechos Humanos contiene entre sus enormes funciones a la CONADI. ¿Qué es la CONADI? La CONADI es justamente el área que se ha ocupado desde el año 1992 de la búsqueda de los niños y niñas apropiados durante el terrorismo de Estado. De la búsqueda concreta. Vamos a escuchar a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que nos habla de este tema puntual. Esta gente tiene, por supuesto, un amor por todos los uniformes y sobre todo la vicepresidenta, que por supuesto su familia es uniformada y que uno tiene que respetar porque cada familia es lo que ha querido ser. Sí. Están borrando así con un decreto, por eso nosotros decimos que por decreto no se puede frenar la búsqueda de los nietos y nietas. Entonces, con ese criterio de mandato que tienen, elegido por el pueblo, hacen estas cosas que nos dejan destrozados, pero no muertos. Bueno, hay un proyecto de decreto, que es el que además encendió las alarmas la semana pasada en Abuelas, que desarticula la CONADI y la unidad que se ha encargado, además de recopilar la información en otras dependencias del Estado, en las fuerzas de seguridad, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa. Eso es lo que el gobierno quiere que no se haga. Bueno, la han desplazado a Claudia Carlotto, a la hija de Estela de Carlotto, de la conducción de este área. Pero no es solamente eso. La Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria tiene 27 despidos. Estamos hablando del área que se ocupa de las actividades y de la conservación de los excentros clandestinos de detención. Entonces, digo esto para que se dimensione el daño que se está provocando. Lo que se está desmantelando es la política de memoria, es eso. Quieren anular y que deje de existir. ¿Cómo reconstruís eso algún día? Es algo que parece que será prácticamente imposible si uno se lo pone a pensar. A ver, insistimos con esto, Es una nueva tanda de despidos en el Estado, después la que habían ocurrido a comienzo de la gestión de Milei, luego en marzo. Y el gobierno además se jacta y promete que va a haber más mensajes el fin de semana celebrando estos desmantelamientos en dos dimensiones. Primero, la dimensión humana de las personas que se quedan sin trabajo. Y segundo, lo que está contando Irina con mucho detalle, y hay que abrir bien los oídos respecto de esto. Es decir, el Estado que se arranca de distinto tipo de políticas y cuando eso se cae, nuestra portada del propio viernes, después la vamos a repasar, cuando eso se cae, cuando eso se saca, no cuando se eficientiza, no cuando se trabaja para que tenga más eficacia en sus objetivos, no, se arranca del plano, bueno, pasan cosas. Por ejemplo, lo que está contando Irina. En otros planos también. En el Hospital Posadas, Hospital Nacional, en la provincia de Buenos Aires, enorme cantidad de despidos, con consecuencias como lo que nos cuenta una de las personas que efectivamente fue despedida y aquí escuchamos. Sectores en los que se ha despedido. ¿Se despidieron médicos, enfermeros, por ejemplo, también? Sí, se despidieron enfermeros de áreas muy sensibles como neonatología, del turno noche, turno mañana, biólogos moleculares que se encargan de detectar algo tan sensible como la leucemia, fisiatras que atienden niños en el hospital, neumonólogos, trabajadores de la guardia adultos, gente que salva vida todos los días. Incluso en mi caso como paciente también echaron a mi endocrinóloga que me viene tratando hace años y es la única que se encarga y se especializa en tiroides. Y en algunos lugares también hubo represión policial para garantizar estos despidos, por ejemplo en el INTE, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Está Rodolfo Aguiar con nosotros, es el secretario general de ATE a nivel nacional. Rodolfo, gracias por estar acá. Nosotros agradecidos. Iba a decir buenas noches, pero... No son buenas noches. Muchas, desde el 10 de diciembre para los estatales. La segunda fase, denominaron ellos, utilizan términos de guerra. Eliminar estatales. Dicen que hay que seguir limpiando el Estado, hay que barrer. Si quieren limpiar el Estado, que la escoba la pasen por Olivos y por la Casa Rosada, porque ahí van a encontrar toda la basura junta. No es exagerar decir que esto se empieza a parecer cada vez más a una dictadura, en donde los desaparecidos empiezan a ser los trabajadores despedidos la comparación. junto a sus familias, porque el gobierno nacional que encabeza el presidente Milei los está condenando a una muerte civil.
Entiendo el impacto que eso tiene, pero son categorías bien distintas, ¿no? La de una dictadura y un presidente electo democráticamente y la categoría de desaparecido respecto de personas que seguramente están en un momento pero muy dramático, Rodolfo. Elegimos un presidente que va camino a ser un dictador. Hay dos legitimidades distintas. Esta legitimidad que usted señala, que es aquella que se necesita de acceso al poder o la de origen, es el voto popular, nadie se la puede negar a Milei. Ahora hay una distinta, que es la legitimidad para ejercerlo. La legitimidad en el ejercicio del poder. Yo formo parte de los que creo que esa legitimidad se pierde de manera acelerada. Muchos colegas suyos repiten como loros desde hace meses, no sé qué encuestas que le dan bien a la imagen al presidente. Mire, el 75% de la población ya acepta que lo de la casta era un verso, que el ajuste lo estamos pagando todas y todos, que el 82% de las argentinas y de los argentinos manifiesta que sus ingresos mensuales en sus hogares no les alcanzan para cubrir los gastos y lo más importante, que más del 50%, más de la mitad, considera que su situación empeoró, pero a partir del 10 de diciembre, producto de las medidas económicas que impulsó esta gestión. Pero retomando un poco lo que decía Pablo, a ver, se acaba de votar en la ley bases, por ejemplo, un recorte o atribuciones para que hagan ese recorte. Es decir, y se acaba de votar en el Congreso. Los radicales... No estoy de acuerdo con la medida, está claro, pero... Los radicales y el PRO parecían más contentos que el propio oficialismo con la ley. No se cansan de arrastrarse. Dan vergüenza ajena, una ley que no sirve para nada. Que apenas se pueda, la tenemos que tirar a la basura, la ley bases. En materia de reforma... Pero lo que dice Hernán es algo que legitimaron fuerzas políticas votadas democráticamente, guste o no guste. Mire, por aquello como arrancó la charla, podemos pasar adelante, la verdad es que... No, si quiere, al presidente... Me encantaría saber un poco la dimensión del daño que está generando los despidos. Tengo la sensación que al presidente se le permite todo. Así que él puede decir que es un infiltrado en las filas enemigas, que odia el Estado, que lo quiere destruir desde adentro, que es un topo. Yo le digo... que se cuide el topo, no vaya a hacer cosa que el que termine destruido sea él. No, son definiciones que nosotros aquí llamamos la atención y alarman y preocupan, definiciones muy concretas a un presidente que se caracteriza de esa manera y se le dan herramientas para hacerlo. Sencillamente era sobre la observación de la dictadura desaparecida. Lo tomo que me pareció muy fuerte. Bueno, lo tomo y digo, delinque quien pretende usurpar poderes que no le son propios. Y delinque también aquellos que lo ceden de manera cómplice, como las diputadas y diputados, senadoras y senadores sinvergüenzas, que levantaron la mano para otorgar facultades extraordinarias a un presidente que no está en condiciones de asumirla. ¿Qué pasó hoy? Mediante decreto, Telam rápidamente se convirtió en una agencia de publicidad. Sí. Son los primeros ejemplos de lo que va a empezar a ocurrir en la Argentina con las facultades delegadas de manera irresponsable por el Congreso. Sí, el presidente lo dijo ayer en una entrevista, dijo, y ahora que tengo facultades delegadas voy a utilizar el decreto. Sí, quería preguntarte por lo siguiente, por la cuestión del INTI en particular. Yo recuerdo, porque no es la primera vez que van contra el INTI, en paralelo a los despidos, además hay una política de eliminar las tareas y funciones que tiene el INTI en términos de desregulación económica? Sin lugar a dudas. Y no hay además excusas, porque el INTI no puede dar pérdidas jamás, al contrario, genera mucho dinero. ¿Pero qué hace el INTI para la vida cotidiana? Apoya tecnológicamente el desarrollo industrial federal a todas las pequeñas y medianas empresas, que son las verdaderamente perjudicadas por esta medida. Esta pregunta es interesante, porque como se decía antes, más allá de la tragedia, de ese calvario que sufre la familia que queda en la calle, los derechos sociales, económicos y culturales que todos los estados tienen la obligación de garantizarle a la sociedad a través de políticas públicas. Cada vez que se destruye un puesto de empleo en el Estado, hay una política que se desmantela y un derecho que se pierde. Si en algo se traducen todos estos despidos, es en una pérdida enorme de derechos por parte de la sociedad. Y ojo, los analizamos. Nosotros llevamos contabilizados más de 2.300. Ese número va a crecer porque nos faltan... ¿2.300 en qué periodo, Rodolfo? Durante el fin de semana. Comunicación fehaciente, correo electrónico, WhatsApp o verbalmente por una instancia superior.
va a aumentar porque nos falta cargar datos de muchas provincias y de algunos ministerios. Pero analizándolos, vuelve a ocurrir lo que ocurrió en el mes de marzo. Hay un común denominador que es que la mayoría de los despedidos, o una gran parte, presta servicios en el interior del país. Por lo tanto, el Estado Nacional en este momento agoniza en las provincias. Sí, para completar un dato que me pasaban hoy, a datos de mayo, según el INDEC, hay 25.437 trabajadores menos. Sin computar estos 2.500, dijiste vos, de este fin de semana. Y con un interrogante que te transmito la pregunta. El número final no necesariamente significa que no hayan entrado nuevos trabajadores. Que es la pregunta que te transmito porque, por ejemplo, Nicolás Fiorentino hizo un trabajo a partir de un pedido de información pública y que en el área del vocero del portavoz Manuel Adorni se habían sumado 101 contratados y trabajadores. Digo, este número, ¿ustedes registran que mientras salen algunos trabajadores, están entrando otros trabajadores? Esa pregunta es muy interesante, porque hay una reprecarización de todos los trabajadores. Hubo despidos, pero además ahora a los que se les renueva el contrato nuevamente solo por 90 días. Es decir, que tenemos una guillotina sobre nuestras cabezas que cae cada 3 meses y corta cabezas en el empleo público. Pero paralelamente ocurre esto. Es decir, el gobierno incorpora a sus amigos inventando cargos que no existen en la estructura orgánica de la administración pública, pagándole millones. Estas imágenes que estamos viendo son en el INTI de esta jornada. Ahí estás vos, hoy a la mañana, rodeado de policía en el marco de una situación de represión. Contanos qué era lo que estaba pasando aquí. No, estábamos protestando de manera pacífica y la policía... ¿Dónde era? En el INTI, en las puertas del INTI. Sí. Habíamos decidido desde la conducción nacional llevar ahí adelante la vigilia hoy desde las primeras horas para garantizar el ingreso de todas las trabajadoras y trabajadores. Más de 300, casi 285 trabajadores despedidos en el INTI. Por supuesto, no es nuevo esta idea de criminalización de la protesta, infundir miedo, temor, disciplinarnos. Nosotros le tenemos que decir, presidente Milei, ministra Bullrich, a palazos no van a garantizar la paz social. La paz social con los estatales la van a garantizar cuando brinden respuestas a nuestros reclamos. El papelón fue que hoy a la mañana nos convocaron a negociar salarios a la Secretaría de Trabajo. Son muy evidentes. ¿En serio creían que porque nos convocaban a discutir salarios nosotros no íbamos a protestar hoy? Iban a estar fuera de los organismos que habían recibido despidos y demás. Rodolfo, ¿cómo sigue la pelea de AT? Formamos parte de un sindicalismo que para nosotros lanzar un plan de lucha no es presentar un amparo en la justicia. Menos en esta justicia, de jueces, fiscales corruptos que antes de emitir una resolución piden permiso por teléfono a la Casa Rosada. La presentación judicial será una herramienta más. Pero acá no existe otra posibilidad. No va a haber nada más eficaz para los trabajadores que hacer ejercicio de los derechos constitucionales que nos corresponden. El derecho de huelga, de manifestación, de libertad de expresión. Por eso, ATE convoca a un plenario nacional más de 1.500 delegadas y delegados de todo el país. Este miércoles a las 2 de la tarde va a debatir y va a definir de qué manera le vamos a dar continuidad a nuestro plan de lucha en el Estado. ¿No hay acción compartida con otros gremios estatales? Digo, porque cuando hablaste de los del amparo, entiendo que tiene que ver con CGT, donde hay uno de los gremios. No es por eso. Yo lo que sí creo... esto es una opinión personal, no discutida en las instancias orgánicas del sindicato, pero creo que hay un antes y un después en el movimiento obrero del 12 de junio, cuando parte de las organizaciones decidieron no ir al Congreso cuando el proyecto de ley era tratado en el Senado. Esa idea que tuvimos durante los primeros 6 meses, que veíamos una marcha conjunta de la CGT, más las 2 CTA, más todos los sindicatos, creo que va a haber que esforzarse mucho para volver a conseguirlo. Nosotros desde ATE planteamos unidad. ¿Por qué se cortó esa idea? ¿Por qué se disolvió esa unidad? No, yo creo que hay distintas miradas.
los cuerpos orgánicos que tiene cada organización también demandan tiempos distintos. Nosotros, bajo ningún punto de vista, formamos parte de aquellos que proponen que la bronca que hay hoy hay que canalizarla electoralmente en el 2025. No, pero pará. Que alguien nos explique cómo llegamos al 2025. Te pregunto porque en todo caso también, si están despidiendo personal del Estado, también debería involucrar a otro gremio, en este caso UPCN, que también representa a trabajadores del Estado, o solo están despidiendo a trabajadores vinculados a ATE. No, trabajadores sindicalizados en todos los gremios y además a los no sindicalizados. Mire, nosotros creemos que no son tiempos para que se produzca y menos se aliente cualquier tipo de fisura en el movimiento obrero. Debemos haber aprendido que de las peleas que tienen los dirigentes, el costo no lo pagan ellos, sino que lo pagan las representadas y los representados. Nosotros nos vamos a concentrar. Nosotros somos de los que pensamos que la resignación no hace historia, por lo tanto, vamos a seguir resistiendo, nos vamos a seguir defendiendo de los ataques del gobierno, pero no van a impedir que nos sigamos organizando, que las trabajadoras y los trabajadores se sigan afiliando a ATE como única posibilidad de poder transitar este tiempo gris. Rodolfo, dejo una preocupación. Entiendo yo que no es hoy. Hoy la preocupación es las familias que efectivamente tienen uno de sus miembros, a veces ambos, sin trabajo, en un contexto donde el desempleo va creciendo como preocupación. Hoy la preocupación o la alarma tiene que ver con los sectores, como explicaba Irina, que se desmantelan del Estado y cuando se arrancan esas políticas tiene consecuencias. Pero sí me parece que hay una pregunta, probablemente para los tiempos que vengan, sobre por qué hay un sector tan importante de la sociedad que legitima aquello de un Estado sobredimensionado, un Estado ineficaz y eventualmente no reacciona de la manera que podría frente a este tipo de situaciones. Sí, yo creo que debemos hacer también una autocrítica. Es evidente que si alguien planteó destruir el Estado en una campaña electoral y triunfó, bueno, este Estado tal vez con el correr del tiempo se fue alejando de las necesidades verdaderas que tiene la gente y no brinda las respuestas en tiempo oportuno. Y ATE está dispuesto a ese debate. ATE se sienta en la mesa a discutir un nuevo Estado, a discutir cómo se moderniza el Estado. No le tenemos miedo a ese debate. Ahora, creemos que no es eso lo que quiere el gobierno. El gobierno quiere un Estado solamente para perfeccionar el negocio que tienen algunos pocos con el Estado o el saqueo de todos nuestros recursos naturales. Permítame decirle, se hizo un estudio razonable. El 48% de las empleadas y los empleados públicos votaron al presidente Milei. Casi la mitad. Nadie iba a pensar que estaban votando a su verdugo, a aquel que luego los iba a dejar sin trabajo. Yo formo parte de los optimistas. Si uno pudiera definir término, la justicia social, simplificar ese término, bueno, podríamos decir algo así como que es quitarle a los que más tienen para distribuirlo y darle a los que menos tienen. Yo tengo la sensación que lo que ocurrió en este país estos meses es que los que más tienen pusieron un presidente con muchos votos de los que menos tienen. Y los que menos tienen en este tiempo se están dando cuenta que este presidente nunca va a ser de ellos. Rodolfo, gracias por haber venido. Nosotros los agradecidos siempre. Bueno, nos vamos a ir a la tanda. Hay más QR hasta las 11. Enseguida charlamos con José Nathanson. Vamos a hablar de las definiciones del presidente respecto, por ejemplo, del Mercosur. Otra vez en gran tensión con Brasil, pero hubo elecciones en Francia. Están las elecciones en los Estados Unidos, el momento de Joe Biden, el candidato demócrata. Hubo elecciones primarias también en Uruguay, con ya candidato para el Frente Amplio. Bueno, todo lo que tiene que ver con la mirada de la geopolítica lo charlamos con José Nathanson en breve. Hablaremos del dólar y otra vez las explicaciones del ministro de Economía con Hernán Lecher. Muchas cosas, ¿eh? Alquimias electorales de Milei, pensando en reformas electorales con Pablo Ibáñez y por supuesto con Irina Hauser. Hasta las 11 hacemos QR, dale. Muy bien, seguimos en QR y ya estamos con Hernán Lecher. A ver, queremos entender qué es lo que anunció efectivamente el ministro de Economía el viernes. Sabemos qué no dijo y qué es lo que se estaba esperando, que si iban a devaluar o no, aquello del dólar distinto para el sector agropecuario, etcétera, etcétera. Pero algo anunció y queremos entender, o por lo menos tratemos de explicarlo
como para niños de 7 años. Leche. Bueno, una letra de regulación monetaria. No, ya arrancaste así, me tengo que ir a mi casa. Solo para molestar era Sí. esa cuestión. Bueno, pero lo que se anunció es eso. Pero a ver, lo vamos a explicar para que se entienda. Hicimos acá... Si hay dibujitos, ya estoy bien. encanta. Ya me siento ubicado. Me encantan los dibujitos. Acá hicimos algo de esto ya anteriormente y lo retomamos, lo desempolvamos, porque nos viene muy bien para explicar una cosa relativamente sencilla que tiene que ver con lo del viernes. Vos, Pablo, vas con tu plata y haces un plazo fijo en el banco comercial. Agarra la plata al banco comercial y dice, bueno, Pablo no la va a venir a buscar hasta dentro de un mes. ¿Qué hago con la plata? Y bueno, se la presto a alguien. Sí, claro. Acá, en principio, tendremos que poner una empresita allá arriba y se la presto a la empresa. Pero la empresa no está vendiendo. Entonces Claro. no le pide un No crédito. toma crédito. Claro, entonces, ¿qué hace el banco comercial? Dice, oye, le tengo que pagar la tasa a Pablo y nadie me toma un crédito para que yo le cobre tasa. Claro. ¿Cómo hago? ¿Qué hago con O sea, estos la pesitos? otra parte, el espejo del plazo fijo. Claro, Bien, se hasta ahí entiendo. rompe la intermediación financiera. Sí. Entonces el banco comercial dice, no, bueno, me voy al Banco Central. Me voy al Banco Central, hago LELIC o PASE, ahora eran los PASES, y básicamente pongo la plata en el Banco Central se llama esterilizaciones. Agarra la plata y le paga una tasa de interés sobre esa Al banco. plata al banco comercial. Entonces se da vuelta y te puede pagar a vos. Esa es la deuda que el Banco Central tiene con los bancos. Exactamente. Eso es lo que se llama pasivo remunerado. Este es el famoso pasivo remunerado del Banco Central que Milei redujo a la mitad con la devaluación y con otras ¿Y cosas. esto es lo mismo que eran las LELIC y lo mismo que Lo las LEVAN? mismo. ¿Y qué? Es una herramienta que tienen todos los bancos Bien. para administrar la cantidad de dinero que hay en la calle, básicamente. Ahora, ¿por qué está tachado, Hernán? Si me dijiste que yo quería... Bueno, porque ahora, el viernes, anunció Caputo con Bausili que el Banco Central, cuando vaya al Banco Comercial, le va a decir, no, yo no te acepto la plata. Estoy haciendo... Lo va a hacer en etapas. A mí no. Pero a mí no, yo no te... ¿Sabés qué? Tenés 200, 100 te acepto, pero los otros 100 no sé, fíjate. Si te pregunto por qué te liquido, ¿por qué el No. Banco Central no quiere hacer mal ese negocio? Porque básicamente lo que quiere es limpiar la hoja del Banco Central. Es decir, quiere reducir esos pasivos. Lo que le debe el Banco Central a los bancos. Claro, y obligar al Banco Comercial o que busque a alguien que le pida un crédito o que vaya acá, al Tesoro Nacional. Pero perdón, Milei dice, esto lo vamos a resolver, o Caputo, esto lo vamos a resolver porque no vamos a emitir más. ¿Para pagarle al banco estaba emitiendo? ¿Para pagarle la deuda al banco? Básicamente sí, porque cuando le dejaba la plata acá y le ponía los intereses, este le daba 100 y este le daba 105. Sí. Es decir, emitía al menos 5. Ah, bien. ¿Bien? Sí. Con lo cual sí estaba emitiendo, eran los intereses de los pases. Ahora, esto va al Tesoro. Sí. ¿Y cuál es el problema? Si querés pasamos a la placa siguiente. Pero, ¿qué significa esto? Ya estaba entendiendo y me metés en este No, electrocardiograma. esto, para que veas, y después explicamos un segundito, para que veas qué cosa. Los pasivos monetarios, lo que estábamos hablando en dólares y al CCL. Podríamos haber hecho los pasivos remunerados solos, pero la curva es muy parecida. En realidad la que tenemos que mirar es la amarilla. Fíjate cómo la devaluación te comió la mitad de los pasivos. ¿Esto es licuadora? Eso es licuadora, sí. En realidad de los pasivos del Banco Central, monetarios. Y acá había un cuestionamiento que era, vos me preguntaste, ¿emiten? Sí, fíjate que iba subiendo. ¿Bien? Estaba emitiendo por los intereses y algunas otras cosas, compraba dólares. Aunque acá esterilizaba parte de eso. Y acá se vuelve a reducir la curva. ¿Por qué? Porque se lo está pasando al Tesoro. Pero pará, ¿cómo? Si lo anunciaron el viernes. No, porque ya lo estaban haciendo. Estas son las LECAP. Bien. Estas, por eso el mercado dijo, pero pará, eso ya lo estabas haciendo. ¿Cuál es el tema de esta cuestión? ¿Por qué nos tiene que importar eventualmente? Nos tiene que importar, para que está del otro lado, básicamente por dos razones. Primero, porque como vimos recién, tu plazo fijo en buena medida está calzado ahora con o va a estar calzado ahora con un bono del Tesoro. ¿Y si el Tesoro defaultea? Porque el Banco Central nunca defaultea. ¿El Tesoro es la caja del Estado? Claro, es del Ministerio de Economía. Porque el Banco Central nunca va a defaultear, porque tiene la maquinita, imprime, emite y se acabó. El Tesoro no emite. El Tesoro no emite, y acá vamos al segundo y mayor problema. Si el Tesoro no emite, ¿cómo te paga los intereses? Que encima son más altos que los del Banco Central. ¿Cómo hace? Superávit. Bueno, pero no le alcanza para todo eso. Bueno, motosierra, que es lo que hablaba todo el mundo el fin de semana, y vos lo decías, incluso los mercados tienen dudas de si va a poder pagar haciendo esa motosierra. ¿Sabés qué dijo Milei que viene a cuento de esto en concreto? Esto es porque a la caja del Tesoro le va a agregar esas deudas con los bancos. Exactamente. No podés emitir, entonces,
con lo que tengas en la caja vas a tener que cumplir. O recaudas más o recortás gastos. Hernán, ¿qué Por dijo? eso hay más ajuste. Claro, ¿qué dijo Milei el viernes? Sí. El bono es discrecional, hablando de los jubilados. Solo habrá bonos en función de cómo viene la situación y cómo vienen los números fiscales. Está hablando de esto. O sea, a una caja en la que ya es corta porque tiene mucho ajuste, le cae una deuda más grande que es la de los bancos y de eso depende eventualmente si hay un bono para jubilados. Y si podés pagar, claro. Ok. Y si pagás los intereses para los plazos fijos. el domingo, ayer, en Sí. una entrevista, Milei dice algo también como diciendo, mejor que la gente tenga el dinero y que la retire de los bancos o que no tenga plazo fijo, también una forma, supongo que, de reducir esta hipótesis de intereses por la deuda con el Tesoro. ¿Termina siendo de alguna manera el plan que no haya plazo fijo del ahorrista doméstico de alguna manera? Sí, en realidad, a ver, lo que Milei está mencionando es una cosa que se llama demanda de dinero. Lo que él quiere es que vos tengas plata y te la quedes de alguna manera. Para eso tenés que bajar mucho la inflación, porque vos si no, vas... En realidad, hoy básicamente vos ponés en cualquier instrumento financiero, nadie se queda mucho en pesos, pero bueno, cuando la inflación es más alta, vos acelerás el giro de la plata, pasa rápidamente, no te lo querés quedar porque perdés básicamente lo que sería la inflación. Con lo cual está hablando de eso. Si aumenta la demanda de dinero, entonces en parte puede mejorar estos pasivos del Banco Central. Bien, la verdad yo me llevo más herramientas de esta explicación de Hernán Lecher sobre lo que está ocurriendo. Me quedo con la idea original del programa. Al gobierno no le creen. ¿Qué cosa? ¿De dónde va a sacar los dólares? Y segundo elemento, si efectivamente más ajuste, que es lo que en parte se anunció el viernes, se la va a bancar la sociedad. La famosa resistencia de los ajustados. Bueno, está José Nathanson ya para charlar con nosotros en la mesa de trabajo de QR. ¿Por qué? Porque elecciones en distintos países que nos importan, en Uruguay, en Francia, por definiciones del propio presidente Javier Milei, de su política exterior. Pero arranquemos por Francia. Elecciones que preocupan y mucho, porque ganó en elecciones legislativas la ultraderecha. Hay balotaje, ahora le explicamos. Pero estas son algunas de las voces de este fin de semana de las elecciones en Francia. Las pasamos en limpio, insisto, con José Nathanson. Ce soir, tous les Français, attachés à leur liberté, au redressement de la France, à me rejoindre pour amplifier la dynamique et faire gagner l'union nationale face à ceux qui entendent nous diviser, abîmer l'ordre public et bafouer nos valeurs. Je le dis avec la force que l'instant appelle à chacun de nos électeurs. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Dans de pareilles circonstances, la France mérite que l'on n'hésite pas. Jamais. Si nous voulons être à la hauteur du destin français, il est de notre devoir moral de tout faire pour empêcher le pire d'advenir. Conformément à nos principes et à nos positions constantes dans toutes les élections précédentes, nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature. Bueno, mucha preocupación en Europa, en Francia. El mundo occidental está observando lo que pasa con esta elección. Triunfo importante de la ultraderecha. José, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo vamos? ¿Qué ves ahí? ¿Qué mensaje? ¿Qué es lo que viene? Bueno, es un sistema en crisis, ¿no? En Francia y en muchos otros países de Europa. La extrema derecha empezó a ganar en Francia hace 40 años, más o menos al mismo tiempo que la Quinta República empezó a consolidarse, digamos. Cada elección, el Frente Nacional, que después se llama Agrupación Nacional, después se llama Reagrupación Nacional, pero es siempre el partido fundado por Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, que era fascista, o sea, filonazi, digamos, reivindicador de la República de Vichy, o sea, viene de ahí. Empezó un camino progresivo de construcción. Siempre hubo algo que a los partidos socialistas y al gaullismo, o sea, a la derecha tradicional, moderada francesa, le resultó muy práctico, que es, frente al enemigo, vótennos a nosotros. Lo cual permitía bloquear un montón de... Muy funcional, efectivamente. Ahora el monstruo en algún momento adquirió tanto volumen que se los terminó comiendo. Bueno, el último Macron.
Macron fue el con último. Le Pen. Macron es un presidente detestado en Francia. Claro. Tiene pésima imagen. Pero si es lo que religió, Francia encontró era para la evitar forma, el crecimiento de Le Pen. efectivamente, era la forma de bloquear a la extrema derecha. La famosa frase de Chirac, cuando dijo, de Jospin, el candidato socialista, cuando dijo yo lo voto a Chirac, que era el candidato de la derecha, con la nariz tapada, para que no gane el padre de Marine Le Pen. Bueno, ahora lo que vemos es un movimiento doble. Por un lado, la derecha en Francia, como en otros países del mundo, ha girado a la extrema derecha. Es decir, adquirió y asumió algunas de las consignas de extrema derecha, particularmente en materia de inseguridad y de inmigración. Sí. Y al mismo tiempo, la extrema derecha se va desdiabolizando, va adquiriendo contornos cada vez más tolerables. Es lo que estamos viendo en Italia. En Italia, Meloni viene de un partido post-fascista, o sea, heredero de Mussolini. Bueno, ella lo que hizo fue un proceso de normalización de su partido, que es el mismo que condujo a Marine Le Pen. De hecho, veíamos al candidato de la extrema derecha en Francia, que no es Marine Le Pen. Puso un candidato joven de 28 años, telegénico, no agresivo en la forma en la que se comunica, para que la gente lo vote, para que sea la cara del Frente Nacional. Bueno, entonces vemos, por un lado, una derecha tradicional que se asume, consigna la extrema derecha, y por el otro lado una extrema derecha que se normaliza. Ahora hay un frente de izquierda que hizo una muy buena elección, de hecho salió segundo. Claro, pues lo que pasó es que toda la izquierda se unió. O sea, la izquierda que había estado dividida desde el principio de la Quinta República, los comunistas, los socialistas, el partido de Mélenchon, que lo veíamos recién, la Francia insumisa, los ecologistas, se unieron y lograron que ese gran centro, ¿cuál fue el éxito de Macron cuando gana la primera vez? Llevarse la izquierda de la derecha y la derecha de la izquierda. Claro. Y con eso construir un nuevo centro. Bueno, ese nuevo centro, que es el macronismo, se hundió y ahora tenés de un lado a la extrema derecha, Renovación Nacional, y del otro lado a la izquierda. Se viene el balotaje, que tiene un sistema medio complejo, no sé si nos vamos a meter en ese tecnicismo, pero ¿qué pasa si son elecciones legislativas? gana... Uno piensa en Argentina, balotaje, y piensa en Claro, bueno, pero ¿qué pasa? Porque puede haber un fenómeno de convivencia entre el presidente y un primer ministro que sea de la ultraderecha. Es medio politológico esto, pero Francia tiene un sistema semipresidencialista. Hay un presidente y hay un primer ministro fuerte. Cuando el presidente y el primer ministro son del mismo partido, no hay problema. Macron y el actual primer ministro trabajan juntos. Cuando no son del mismo partido, y ha ocurrido en el pasado en Francia más de una vez, se genera lo que se llama la cohabitación. Presidente de un partido, Macron tiene mandato, creo que son 3 años más que tiene mandato, pues son 5 años, y el primer ministro puede ser perfectamente un primer ministro de extrema derecha, porque la asamblea, lo que votan los franceses el domingo, es la que va a elegir al primer ministro. Pero ¿quién la manda? Pregunta obvia sería ¿quién manda de los dos? Los dos. ¿O se tiene que poner de acuerdo? Es un sistema, está buenísimo. Es un sistema interesante. Cuando hay cohabitación, el presidente reduce sus funciones y el primer ministro asume más. ¿Y el gabinete es compartido? ¿Los el dos gabinete tienen es compartido, que sí, el gabinete es compartido, pero tiene que votar lo tiene que votar la asamblea y el presidente termina manejando sobre todo la política exterior. Y el primer ministro las cuestiones más domésticas. Ahora, es difícil pensar una cohabitación entre un candidato de extrema derecha, que además no es Marine Le Pen, sino que es un delegado de Marine Le Pen, y una personalidad tan fuerte como la jupiteriana, tan fuerte como la de Macron. Entonces eso es lo que... No tenemos pretensiones de entender la política francesa, estamos hablando del avance de las ultraderechas en Europa, puntualmente en Francia, y cómo convive con la derecha más tradicional. La idea de frentes, algo nos empieza a resultar un tanto familiar, y quizá como un pie para ir metiéndonos en la mirada de política exterior del presidente Javier Milei. Ayer Cristina Fernández de Kirchner, en la charla con Pedro Rosenblatt, hace una diferencia entre la ultraderecha aquí en la Argentina y eventualmente lo que está pasando con las derechas ultras en Francia, por ejemplo, o en Europa, más nacionalistas. Bueno, lo compartimos y seguimos charlando con José. Por ahí, esta derecha de acá tiene que ver más con Macron, que aumentó la edad jubilatoria, que bajó las jubilaciones, y que está de acuerdo con la guerra, de apoyar a Ucrania contra Rusia, que con Marine Le Pen, que está en contra de la guerra, que está en contra del aumento de la edad de las jubilaciones y de la baja de las jubilaciones. La derecha europea no tiene nada que ver con esta derecha, es una derecha nacionalista que descree de los valores de la comunidad europea, que es lo que está en jaque en estos momentos, que está en contra de la guerra porque sabe que esto les ha significado el aumento de todo, energía, servicios, etcétera, etcétera. Entonces esta derecha de acá me parece muy anacrónica, muy que se quedó en la Guerra Fría. José. Bueno, a ver, yo creo que en parte está bien y en parte no tanto, digamos. Es cierto que la extrema derecha europea no necesariamente es neoliberal. No necesariamente es neoliberal. De hecho,
parte del discurso sobre el cual construyó Marine Le Pen su crecimiento fue un discurso muy proteccionista, los franceses primero, esa cosa más trampista, ¿no? Ahora, más nacionalista, más me parece que lo nacionalista, sí, simplifica como contra nacionalista. Bruselas, contra la Meloni Unión también. Europea. ¿Cómo? Meloni también. Meloni también. Ahora, en los últimos años, la extrema derecha francesa, por eso creo que ahí es donde el análisis no está del todo actualizado, la extrema derecha francesa se ha ido haciendo una derecha cada vez más neoliberal, cada vez más proeuropea. O sea, Marine Le Pen, que abjuraba Europa, que hizo sus primeras campañas diciendo hay que salir del euro, ahora es totalmente proeuropea. Y Meloni también, la hemos visto en las cumbres europeas, casi liderando la Unión Europea. O sea, entonces, por eso voy a lo que decía al principio, la extrema derecha en Europa se normalizó, se desdiabolizó, se atenuó, se hizo una derecha más tibia. Al mismo tiempo que la derecha tradicional trataba de asumir algunos de los segmentos del discurso de la extrema derecha. Me parece que va más por ahí la cosa. A ver, hablemos de... Cristina Fernández de Kirchner compara esa ultraderecha con la ultraderecha en Argentina, es decir, directamente con Javier Milei. Contanos un poco, José, sobre qué está viendo en el mundo, cómo se posiciona con las otras ultraderechas Javier Milei y sobre todo en su posicionamiento respecto a novedades recientes. No va a la reunión del Mercosur, va a Brasil, pero no a encontrarse con Lula. En un gesto de desafío se va a encontrar con Bolsonaro, así lo explicaba el vocero Manuel Adorni. El presidente, cuando dice algo, después jamás dejaría de tener una actividad por sus propios dichos. Eso no va a pasar ni ahora con el tema Lula, ni en ninguna otra circunstancia, bajo ningún aspecto. Así que no. La respuesta es no va porque efectivamente, ya te digo, estaba planificado que viaje directamente a Tucumán. Lo cierto es que, bueno, esa noche el 8 es la vigilia, va a ir la canciller Diana Mondino en su representación. No tenemos ningún problema en presentarnos en ningún lugar que esté, en este caso Lula, pero digo, cualquier otro mandatario con el que uno pueda tener alguna distancia. Bueno, en este caso es astronómica la distancia ideológica, pero digo, con cualquiera que uno pueda tener una distancia ideológica, de concepto, nunca nos vamos a ausentar por esa razón, jamás. A ver, José, Milei, el mundo y las competencias entre derechas. Yo diría, creo que algo lo sobrevolamos la otra vez, hay una sobreideologización en la forma en la que Milei mira y plantea su política exterior. El Mercosur es un acuerdo de libre comercio. Más neoliberal que el Mercosur no se consigue. Se firmó en el 91 el protocolo del Tratado de Asunción del 91, lo firmaron Collor de Melo por Brasil y Menem por Argentina. Después se le fueron agregando otras cláusulas, pero básicamente es un acuerdo de libre comercio que lo que hace es bajar barreras de protección y de aduaneras entre los países. En todo caso, en cada gestión se va discutiendo cuánto se le van más, agregando cuánto cosas, menos. pero la esencia del Mercosur nace en los 90 como un acuerdo de libre comercio, como una unión aduanera, que es un poco más que un acuerdo de libre comercio. ¿Y entonces? Yo lo veo más en términos de la sobreideologización de la política exterior del presidente Milei. Lo que dice Adorni no es cierto en la medida en que Milei ha retrocedido en chancletas respecto de otras cuestiones de política exterior. Lo vimos con el Papa y con China, claramente. O sea, no es que no retrocede, llega el momento y felizmente retrocede, digamos. Lo que faltaba que Argentina termine su relación con China por no sé qué, con Taiwán, un delirio. Entonces, me parece que ahí hay, por un lado, una sobreideologización que después en otros momentos retrocede. Y si este fuera un gobierno tan guiado por la economía, el presidente debería estar haciendo todo lo posible por salvar el régimen automotriz con Brasil, que permite que se sostenga el Te lo empleo. pregunto al revés. Si el presidente sigue en esta línea, ¿qué riesgos económicos tiene la Argentina? No sé, porque Brasil también necesita el Mercosur. El Mercosur es una necesidad muy clara de Argentina, pero también es una necesidad de Brasil. Brasil tiene en Argentina un mercado importante de exportaciones. Brasil es un inversor importante en Argentina. Y hay una prudencia de Lula que ha demostrado a lo largo de su carrera que no come vidrio el tipo. Entonces, por más que Milei lo provoque, que le diga lo que le diga, yo no creo. Lo que va a hacer Brasil es jugar, como hace siempre Brasil, es jugar siempre según sus intereses. Ahora, veamos también que el gobierno hace y no hace, ¿no? Porque le votó a Brasil al director de Interpol, que es brasilero. Pues Brasil en eso es importante. Brasil juega fuerte en el mundo. Brasil trata de poner al secretario, no sé cómo se llama, al director del OMC, a su gente en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en el BID, y acaba de designar Brasil por primera vez el director general de Interpol. No pertenece ni a Estados Unidos ni a Europa. Es un brasilero y fue clave el voto de Argentina para que pierda el británico. Entonces, parece un simplismo, pero a veces da la sensación que hay como cierta
presunción de que el sistema igual va a funcionar a pesar de chispazos. Es que yo creo que hay una de la vocería. Hay una autonomía de la diplomacia y del Estado que igual funciona más allá de la orientación política de este presidente y de otros presidentes, por suerte. Y hay una frase que decía mucho, creo que era el rey Juan Carlos respecto de Chávez. Decía, a Chávez hay que juzgarlo por lo que hace, no por lo que dice. Claro. Por lo que hace, no por lo que dice. Entonces, una cosa son las declaraciones de Milei. Ahora, si Milei le concede asilo político a las personas que intentaron copar la Plaza de los Tres Poderes y los Tres Poderes de Brasilia para hacer un intento torpe de golpe de Estado contra Lula, y que muchos están en Argentina, ya eso es otra cosa. Ahora, si no va a la cumbre del Mercosur, se saca una foto con Eduardo Bolsonaro, qué sé yo. Me tengo que ir a la tanda, José, pero no quiero dejar de preguntarte. Hoy Bolivia llamó a consulta a los embajadores en Argentina. El gobierno dice, bueno, qué escándalo, hubo un autogolpe en Bolivia. ¿Cómo estás viendo esa situación en lo más breve que puedas? A ver, lo que pasa es que el gobierno se agarra de algo real, que es la declaración de Evo Morales, que dijo que fue un autogolpe. En Bolivia lo que hay es un bloque nacional o progresista partido a la mitad. Y por esa mitad, por esa grieta, se cuelan un montón de cosas. ¿Eso justifica las declaraciones del gobierno argentino, la interna tan feroz? Pero el gobierno argentino hace su juego, ¿no? Milei usa la política exterior como todo, en función de la acumulación de lo que él cree que es su imagen, digamos. Entonces, marca Milei, dice Ibáñez. Sí, me parece que es eso, o sea, trata de acumular en función de eso. Después, si eso resiente la relación con Bolivia y no sé qué, me da la impresión que no le importa en lo más mínimo. Gracias, José. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir a una tanda, pero antes déjenme contarles que llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pensá y pasate a GNC. Bueno, nos contó Pablo Ibáñez ya la semana pasada que el gobierno tenía entre ceja y ceja reformas electorales. ¿De qué se tratan, Pablo? Básicamente, la posibilidad, habrá que ver, hoy lo contaba, si les conviene o no les conviene, es una decisión política. Aunque conceptualmente el presidente Javier Milei cree que hay que eliminar las PASO, habrá que ver si finalmente en el laboratorio político decide que es conveniente o no. Pero el fin de semana apareció otra idea todavía un poco más ruidosa, es la hipótesis de bajar la edad de votación a los 13 años. Parte de una tesis de que, como el gobierno también anticipó que va a enviar al Congreso... ¿13 años? El gobierno anunció que va a enviar al Congreso una ley para bajar la imputabilidad a los 13 años. A los chicos de 13 Eso ya ocurrió la semana pasada. Lo anunció la semana pasada. A partir de ahí, dentro de estas alquimias electorales, surgió la idea, ¿y si también bajamos la edad de votación a 13 años? Actualmente en la Argentina se vota optativo a partir de los 16. Pero déjame mostrarte un marco primero de dónde estamos parados. En el mundo, la regla más aceptada es que la edad de votación son los 18 años. 209 países en el mundo tienen esa ley de votación. Esto es un dato tomado de ACE, que es una red que junta información electoral de todo el mundo. Hay algunos casos, muy pocos, donde rigen los 21, en otros rigen los 14. Hay en el medio muy particular, lo cito porque es paradójico, en Corea del Norte son los 17 años, en Corea del Sur los 19. Bueno. Vaya uno a explicar por qué, cruzás la ¿Y frontera. Corea del Centro? La Corea del Centro hay que preguntarle a María O'Donnell y a Tenenbaum a ver a qué edad se vota ahí. Pero 16 años hay 9 países, entre ellos está la Argentina, entre ellos está, por ejemplo, Brasil. No hay muchos países, pero está instalado el tema de la votación. La pregunta es, ¿en cuántos países se no vota a los 13? existe en ningún lugar, por lo menos registrado, según el informe que tiene esta consultora que se llama ACE, que hace el seguimiento de muchísimas cuestiones vinculadas al electoral, donde no 13, ni 15, ni 14. 13 no existe en ningún lugar de ese registro. Estuve preguntando en el gobierno cuánto hay de humo, fantasía, un poco de malabares para llamar la atención. Me dijeron, si avanza lo de los 13 años, en imputabilidad puede haber un soporte argumental para decir, si a los 13 años te pueden... Pero perdón, ¿no puede ser al revés?
Si estamos discutiendo que a los 13 años pueden votar, bueno, a los 13 años también pueden entender que están cometiendo un delito de adulto. Bueno, por eso mismo. La tesis es decir, si bajás la imputabilidad a 13 y estás entendiendo que tiene madurez para hacerse cargo de una cuestión vinculada al delito, el discernimiento para saber que están cometiendo, puede el argumento decir a los 13 años puedes votar. Déjame completarte con un mapa que es bastante gráfico, que tiene que ver. Los verdes son los 18 años, convencional. Lo que te decía, la Argentina, en 16. Celeste, 16. Hay un grupo muy reducido, allá también en Nicaragua y ahí también en Colombia, en Austria. Se usa, esto es lo que te decía que es bastante simpático porque en Corea del Norte y en Corea del Sur 17 y 19, supongamos que elegimos el color, a ver qué color no está, no sé, elegimos el color... No, el naranja, por ejemplo, es confuso porque es Italia, porque en Italia podés votar a los 18 años para todo, pero para votar senador tenés que tener 25, por ejemplo. Suponete que elegimos el color marrón para los países que votan a los 13. Habría... Uno solo. Habría solamente esto. Acá habría que buscar... si no fuera cierto, si no fuera cierta propuesta sería muy graciosa, digamos. No. Pero es cierto. Hay que ver, también hay que ver si no forma parte de una instalación de una conversación que tiene que ver un poco, lo suelen usar los gobiernos para ver si metes otra discusión en la agenda pública. Pero como forma parte del gobierno ciertas alquimias electorales, esta idea está ahí. La idea cuál es de votar a los 13, que los más jóvenes tienden a favorecer a Milei. Y ahí te voy a la otra cuestión. Como efectivamente entre los jóvenes es donde Milei tiene mayor nivel de adhesión, la tesis es que si reducís la edad podrías tener potenciales votantes ante chicos más jóvenes. Te voy a decir dos cosas nada más. Lo mismo imaginó en su momento el kirchnerismo cuando puso la edad de los 16 del voto joven. Que la juventud estaba... Donde suponía que la juventud era la nueva ola kirchnerista y no terminó votando. Y un dato más que lo voy a mixturar con el tema Francia. En Francia, según Ipsos, entre los sectores de 18 a 29 años, el mayor voto fue al frente de izquierda. No fue ni a Le Pen, con la ultraderecha, ni a Macron, con la derecha. Quiero decir que los tiempos cambian y lo que hoy por ahí te sirve, en otro momento no te sirve. Gracias, Pablo. Vamos a seguir informando sobre esto. Buena data, ella lo había anticipado Pablo Ibáñez hace varias semanas. Bueno, me voy a Irina Hauser para cerrar QR de hoy. Recuerdan ustedes, semana pasada comenzó el juicio por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Nos dijo Irina, ojo con un elemento, no se está investigando, no es parte de este juicio. Todas las sospechas, las preguntas que hay alrededor del rol de Gerardo Milman. ¿Sobre qué tema o con qué situaciones? Bueno, porque él dice, o alguien escuchó decir, que él dijo, bueno, cuando la maten voy a estar camino a la costa. A partir de eso, investigaciones sobre su teléfono celular borrado, el de él y de sus secretarias. Bueno, parece que finalmente esto nunca se va a investigar, Irina, o más o menos así. ¿Vos te acordás que la semana pasada estuvo acá Juan Martín Mena, el ministro de Justicia de la provincia, que era viceministro de Justicia en el momento del atentado? Bueno, nos contó algo revelador en relación a todo este episodio que vos contás, el borrado de los celulares de Gerardo Milman y de sus secretarias, que siguen investigados en una causa residual. El hombre, el perito que habría borrado estos celulares, Jorge Teodoro se llama, bueno, fue nombrado por Patricia Bullrich hace muy poquitos días como director de Tecnología de la Información y Comunicaciones en el Ministerio de Seguridad. Digo, para contextualizar esta noticia, el fiscal Carlos Rívolo la semana pasada firmó un dictamen donde dice no al lugar, no voy a investigar, al menos por ahora, la maniobra del borrado de los celulares. Que es una maniobra que podría ser un encubrimiento, o andás a ver qué había en esos celulares. No lo vamos a saber nunca. Milman jamás tuvo un allanamiento en su casa, entregó un celular a la justicia que es un modelo posterior al atentado. Sí, que no existía o no estaba a la venta en el momento del atentado. No, y dice que el otro se lo robaron en una mudanza. Mirá si nos tomarán el pelo de una manera fenomenal. Bueno, y ahora el fiscal que tiene esta parte residual de la investigación, que en realidad no es ni más ni menos que la posible pata política de este tema, la que, como decíamos, no entró en el juicio oral.
quién sabe, aparece algún elemento en el juicio oral que colabore con alguna de estas pistas. Llámese Milman o llámese quien sea de la política, ¿no? O pista financiera. El hecho es que lo que queda de esto en instrucción, lo que queda a la vista es que hay muy poca voluntad de que se siga investigando. Es difícil imaginar que haya existido una maniobra en la que un diputado va con sus 2 secretarias, que son las que presenciaron lo que un testigo dijo, ¿no? Supuestamente, frase de él, cuando la maten, yo estoy camino a la costa. Bueno, justo esos celulares que tardaron en ser secuestrados, que se borraron, y se borraron en una oficina de Patricia Bullrich. Por ahora, esto no se va a investigar. Gracias, Irina. Yo insisto, el principal interesado en despegarse efectivamente de cualquier sospecha debería ser Gerardo Milman, razón por la cual debería poner todo a disposición, o debería haber puesto todo a disposición para que él quede absolutamente despegado de algo tan importante o tan grave como supuestamente estar señalado o que le genera preguntas a alguien si podía tener algún vínculo con el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Nos vamos, mañana a las 9 de la noche volveremos a hacer QR aquí por A24. Ya está Babi Echecopar, para hacer Basta Babi con todo su equipo. Nosotros nos vamos como llegamos, con las voces del día. Chau. Estábamos preparados para poner en duda el mundo. Y ahora hay gente que cree lo que sale en TikTok. Lo que dijo la ministra, me da vergüenza decirlo. No lo diga, no lo diga, porque la verdad que es... Lo de los bichos, lo de los animales. Se ha decidido convocar al embajador de la República Argentina en nuestro país para expresar nuestro enérgico rechazo por las declaraciones vertidas por la oficina del presidente de la República Argentina, Javier Milei. Cuando uno dice que va a salir del cepo, tiene que salir, porque si no las inversiones no vienen. ¿Cómo vas a traer la plata a 900 cuando te saquen el cepo de repente es 1100, 1200 o 1300? Por decreto no se puede frenar la búsqueda de los nietos y nietas. Entonces, con ese criterio de mandato que tienen, elegido por el pueblo, hacen estas cosas que nos dejan destrozados pero no muertos. Los desaparecidos son los trabajadores despedidos. Este gobierno, que encabeza el presidente Milei, está condenando a la muerte civil a decenas de miles de familias todos los días. Tous les Français, attachés à leur liberté, au redressement de la France, à me rejoindre pour amplifier la dynamique et faire gagner l'union nationale face à ceux qui entendent nous diviser, abîmer l'ordre public et bafouer nos valeurs. Se despidieron enfermeros de áreas muy sensibles como neonatología, del turno noche, turno mañana, biólogos moleculares que se encargan de detectar algo tan sensible como la leucemia, fisiatras que atienden niños en el hospital, neumonólogos, trabajadores de la guardia adultos, gente que salva vida todos los días. Le vuelvo a proponer a Milei que celebre su pacto el 4 de julio. Una fecha más adecuada para entregar banderas históricas de nuestro país. Soy liberal libertario. La diferencia es que yo soy liberal libertario y no soy liberal libertarado.